¿Qué puede aportar la espiritualidad en una situación así? Y bueno, si entendemos la espiritualidad como esa capacidad que tenemos como seres humanos de ir más allá de nosotros mismos o de nosotras mismas, hay que revisar todas esas preguntas anteriores que están sin respuesta. O sea, no podemos dar por supuesto que la gente va a venir a colaborar y a ocuparse de los demás si están angustiadísimos y no pueden con sus propias situaciones. Hay gente que después de la pandemia hasta se ha quedado encerrada porque le ha costado mucho volver a coger el ritmo de la vida anterior. Y se sentían bien estando encerrados, que eso es lo más preocupante. O sea, hay gente que dijo, qué bien, la pandemia a mí me vino estupendamente. Y da susto, porque eso es decir, no relación. En la pandemia no teníamos relación. Bueno, pues esa es la pregunta que nos salta, ¿no? ¿Cómo hablar de trascendernos? ¿Cómo hablar de comprender que la vida es don y que como don lo podemos también ofrecer? Y tenemos otro factor en contra y es la situación, la visión que la sociedad tiene de la Iglesia. Harari escribió un libro de 21 lecciones para el siglo XXI en la que en un capítulo dice que de qué Dios estamos hablando. Si es ese Dios legislador que pone normas, no tiene sitio en esta sociedad. Si es un Dios cósmico, que como no sabíamos cómo explicar el origen del mundo, las tradiciones anteriores pues lo inventaron, lo pusieron ahí como Dios creador, tampoco tiene sitio en este mundo. Él dice como que podemos vivir en un mundo sin Dios y encontrar las mismas explicaciones mucho más sencillas, también para la ética. No nos hace falta un Dios para la ética. Y este ha vendido libros para aburrir, o sea, de los más vendidos de los últimos años. Además de esto, tenemos toda la crisis y la imagen que ha quedado de la Iglesia con este tema de los abusos dentro de la Iglesia. La gente, es que ya no es ni creíble ni deseable pertenecer a la Iglesia para la gente joven. Dicen, ¿qué voy a encontrar ahí? En una institución, eso es donde la mujer, en pleno siglo XXI, no se la ve cuando hay una foto oficial de la Iglesia, no tiene lugar. ¿Qué mujer se va a apuntar? Tiene que ser un milagro que haya una transmisión de la fe en un ambiente como este, ¿no? Bueno, pues diríamos, ¿por dónde puede encontrar una rendija nuestra fe o la transmisión de nuestra fe para que seamos todavía buena noticia en la sociedad? Después de las preguntas que hemos visto de antes, cuando todo lo radical de la vida de las personas se pone en cuestión, porque la gente no se encuentra, es importante tener algo en lo que hacer bien. Y si nosotros miramos y nos preguntan en qué hacemos pie, qué nos sostiene en la vida, pues para muchas a lo mejor sí que diríamos que la fe, que nuestra experiencia de relación con Dios. ¿Cómo presentarle eso a nuestra sociedad? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer? ¿Dónde podemos decir que en esta sociedad cabe el hablar de la espiritualidad? Desde luego sabemos dónde no es. Y es, no podemos hacer una llamada general a que la gente venga a rezar, porque antes irán al Bernabéu que venga a rezar.
rezar que dirá la gente, o sea, en general, no quita que haya cristianos y que haya gente que creemos y que rezamos. Pero si vamos a las iglesias sabemos que la gente no está allí, la mayoría de la gente, ¿vale? Tampoco no es un Dios el que podemos presentar que obliga a rezar por la fuerza. No es un Dios tampoco individualista, porque sí que da muy buen resultado ahora presentar a un Dios individualista. Porque como todos estamos tan angustiados con lo nuestro, si Dios se ocupa de lo mío, bueno, pues entonces estoy muy bien. Porque esto lo vais a grabar solo para vuestra gente. Pero es que esta mañana he leído que la nieta del rey decía que ella creía y que lo que le venía muy bien era ir a una iglesia porque encontraba la paz. Ya está, esa es su fe. Cuando tenía malos ratos y podía, pues encontraba la paz en la iglesia. Pero hasta ahí. Entonces, ese Dios sí que tiene cabida en este mundo, porque la gente está muy angustiada. Pero resulta que el Dios de Jesús en el que nosotras creemos es un Dios de la comunidad, que nos complica la vida para que estemos unos con otros. Entonces, si vemos que hay movimientos que transmiten espiritualidad y que transmiten una espiritualidad muy de tú y yo, Dios y yo, porque ahí sí, ahí la gente se siente que puede respirar. Como Dios acoge, ya está, Dios me da la paz, punto. Pero si me pide cosas, ahí ya se complica la existencia, ¿no? O si supone que yo me tengo que encontrar con otra gente para esto, es más complicado. El Dios que reconocemos los cristianos es ese Dios que pasó por la cruz, un Dios de ternura y gratuidad, pero que aceptó el dolor, el sufrimiento en la cruz. Y que dio sentido a muchos crucificados y nos sentimos acompañados por Él, justamente también por eso, ¿no? Porque entregó todo por amor, incluido aceptar y acoger que tenía que pasar por el sufrimiento. Esto es lo que es el reto, que ese Dios en el que creemos, lo que confesamos, es un Dios que no es el primero al que buscaría la gente que hoy está como está, y tenemos que aceptar que está como está, ¿no? O estamos como estamos. ¿Dónde agarrarnos cuando la Iglesia o la fe ha dejado de pertenecer al orden de lo que culturalmente se puede creer y es deseable? Ahí es donde está el kit, ¿no? Lo que se nos pide es descubrirlo como esas rendijas por las que la gente sí puede encontrarse con Dios, que no son las mismas por las que nosotros les hemos encontrado. O sea, para nosotros, cada una tiene su experiencia, pero desde luego ya nos hemos encontrado aquí, en este lugar, porque este para nosotros es un lugar de encuentro. Sin embargo, para la mayoría de la gente ya una iglesia no es un lugar de encuentro. Entonces tenemos que ir a buscar dónde pueden darse esos lugares de encuentro. Y el reto está en que ahora todos esos desafíos que tiene la sociedad, de la soledad, del aislamiento, de la angustia personal por la realidad que vive cada uno, de no aguantar el sufrimiento, de no poder con la vida, necesitamos descifrar qué están buscando para salir a su encuentro y ofrecerles lo que necesitan, porque eso es lo que Dios y Jesús querrían ofrecerles. Entonces, si la puerta de entrada es el encuentro personal y desde ahí les podemos luego ir presentando nuestra espiritualidad,
a lo mejor hay que ir por ahí. Pero si nos mantenemos en los lugares de siempre y haciendo las cosas de siempre, es muy fácil que otros no conozcan a Dios a través de nosotros. Y desde luego, si por miedos como la pandemia nos encerramos, más difícil todavía. ¿Qué propondríamos? Mira, desde el acompañamiento que decías antes, Rebeca, vemos dos cosas muy importantes. Una es salir al encuentro de las personas donde están y desde donde gritan. O sea, si es un hospital, si es la calle, si es el chat, desde donde sea, facilitar que tengan dónde acudir para poder estar a su lado. En parte, nosotros desde el acompañamiento es como estamos con la gente, ¿no? Y desde ahí creemos que sí se puede transmitir una espiritualidad en la que puedan descubrir que merece la pena, que tiene sentido acoger la vida tal y como es. Y ahí que descubran la fe si se da la gracia, porque eso sabemos que es un don, que no podemos imponerlo, ¿verdad? Pero sí que alguna vez alguna persona dice: qué envidia me dais los que tenéis fe. Porque en medio de las dificultades podéis permanecer. ¿Qué más quisiera yo que creer? Esas cosas a veces se oyen. Entonces, es decir, bueno, pues estoy a tu lado, ¿no? Y cuando sea, ya saltará la chispa. Pero para eso nos decimos dos cosas, ¿no? Una, salir al encuentro de la gente donde está, y otra, ser testigos. O sea, no vale predicar. La espiritualidad hoy no se puede predicar a la gente que todavía quiere escuchar a quien predica, pero es muy poca esa gente, ¿verdad? La mayoría de la gente no está para escuchar prédicas, está para que le escuchen. Y nosotros siempre decimos, necesitamos vivir realmente, que es una alegría creer. Si la gente no descubre la alegría de creer, ¿cómo se van a contar? No quiere decir que no tengamos nuestros momentos, ¿verdad?, de altos y bajos, de dificultades. Juan Bautista es como la referencia, aquel que fue capaz de ser testigo, de señalarles dónde estaba Jesús y de ser mediador, de anunciar y de llevarles a Jesús.